Bueno, pues os voy a contar la primera anécdota, ¿no? De esta serie de vídeos que he decidido hacer contando un poquito anécdotas profesionales, contando un poquito las cosas que me han pasado. Y bueno, es mi primer vídeo, así que no esperéis nada muy profesional. Realmente tenía la duda de con qué tema empezar, pero bueno, hay muchas cosas de las que podríamos hablar. Pero me apetece en concreto comentar una, que de hecho es una de las anécdotas, digamos, que más me vienen a la cabeza en mi día a día, ¿no? Entonces, pues bueno, he decidido empezar por esta. A ver, os comento un poco. Yo no sé hasta qué punto sabréis algo de mí o no. Aquí hay como una ambulancia que parece que está pasando. Era la policía, creo, no sé. Bueno, para los que no lo sepáis, yo antes de mudarme a Holanda, que es donde vivo actualmente, trabajé durante 7 años en una empresa de Sevilla que se llama... Y en la que... Y en esta empresa, pues bueno, como he comentado, estuve 7 años y allí empecé como un becario que trabajaba al principio en el departamento de... Creo recordar que era el departamento de producción, efectivamente. Empecé con control de producción, temas de compras y bueno, un poco de todo, ¿no? Porque en las pequeñas empresas, pues todo el mundo, digamos, hace un poco de todo. Y posteriormente me pasaron al departamento de aditivas y de allí ya pasé a ingeniería, en fin, bueno, fue una evolución. Pero bueno, básicamente en esta empresa pues yo no paraba nunca de aprender porque precisamente tenía esa suerte, ¿no? Que como era una empresa pequeña y podía tocar todos los palos y yo que soy un generalista puro y duro, pues lo disfrutaba un montón. Y bueno, pues fui creciendo, fui aprendiendo, todo, ¿no? Muy positivo. La verdad es que la empresa, muy buenas condiciones, no tengo ninguna queja. Mm. Y bueno, un día el dueño de la empresa, que además tenía otra empresa más, vino a mí porque vio que había un problema que habíamos tenido en la empresa y que, no, que nadie había sabido solucionar. Y me habían dicho, oye, échale un vistazo tú a esto, tal. Y bueno, era algo relacionado con una normativa, que habían unos planos y que no se había revisado adecuadamente, y entonces resulta que esa normativa no existía, en fin, era una movida muy grande que de hecho no sé si a día de hoy, años después, se habrá solucionado, pero bueno, que digamos que pude encontrar la raíz del problema, ¿no? Y entonces este hombre se fijó en mí. Este hombre se fijó en mí y dijo, bueno, me sentó en el despacho, me invitó a pasar y me dijo, oye, mira, David, tengo un problema muy grande en la otra empresa que tengo, porque yo no sé qué está pasando allí exactamente, pero hay una especie de descontrol en la producción, las piezas no están saliendo bien, estamos tirando un montón, aparte la cantidad de piezas que se fabrica no es la apropiada, es decir, había ahí un cacao bueno, ¿no? Y el hombre pues ya estaba que no sabía muy bien qué hacer. Entonces, al ver lo que yo había conseguido solucionar ese problema que nadie había sido capaz de ver y que en realidad estaba a la vista de todo el mundo, él pensó que yo podría también ayudarle a solucionar esa situación que tenía en la otra empresa, ¿no? Total, que fuimos a la otra empresa y que tenía toda su estructura completa con sus administrativos, sus ingenieros, sus operarios de taller. Era una empresa de fabricación de piezas. Y él dijo, oye, mira, a partir de hoy y hasta nuevo aviso, David es como si fuera yo. O sea, vosotros, lo que él decida, pues tenéis que hacerle caso porque, es decir, allí llegué yo, algunos me conocían, otros no. La mayoría no había trabajado conmigo, no sabía qué tipo de persona era yo. Y bueno, me soltó allí, ¿no? Y me dijo, venga, vamos a ver si tú consigues sacar esto adelante. Y bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Es decir, con los síntomas que he descrito anteriormente, podéis imaginaros que pues, el tipo de problemas que había en esa empresa, ¿no? En este caso, había algo que era interesante, que supongo que ocurrirá en otros sitios también, pero yo hasta entonces no me lo había encontrado. Y es que había como distintos equipos, pero equipos que se habían formado de manera natural y que de alguna manera eran enemigos los unos de los otros. Entonces, por ejemplo, un ingeniero pues se llevaba bien con un operario de taller, que se llevaba bien con otro que estaba en informática,
y a lo mejor entre estos tres pues eran un grupo y después había otro grupo que eran otras tres personas, es decir, no trabajaban necesariamente juntos, pero sí eran gente que desayunaba juntos y que su intimidad lo tenía con esas personas. Y entonces, un poco lo que ocurría allí era que había un exceso de este es mi trabajo y eso no. Entonces, si por ejemplo yo soy por decir un ejemplo que no tiene por qué cumplirse, ¿no? En este caso concreto, pero si yo soy el programador y ahora hago un programa CNC que sé que puede dar este problema. Pero claro, como el tío que va a hacer esta pieza a mí me cae mal, pues entonces yo tampoco tengo por qué avisarle de que podría salir algo mal, porque si él es un buen profesional va a saberlo. Y por otro lado, lo mismo, pero es decir, estamos hablando de que no era estrictamente así, pero para ejemplificaros el tipo de comportamiento que había allí, ¿no? De un poco, si yo lo hago bien y él lo hace mal, pues mejor para mí, porque así quedo yo bien y él queda mal, y bueno, un ambiente totalmente tóxico, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí por un lado había la parte esta de los recursos humanos, ¿no? Que era importante, y por otro lado también no había tampoco un sistema de control de la producción, tampoco el taller tenía una lógica en la manera en la que estaba distribuido, podías ver cómo en la misma mesa donde se trabajaban las piezas también se limpiaban y se lijaban, entonces todo se llenaba de polvo, entonces bueno, era un poco aquello, era más bien un taller artesano, ¿no? Y claro, un taller artesano donde aparte también no hay unas buenas relaciones, donde no hay un sistema de control, pues claro, obviamente es la receta perfecta para que ocurra lo que estaba ocurriendo. Mm. Pues bueno, por un lado, que tampoco me quiero extender mucho, por un lado, mm, bueno, comento, le metí mano a este asunto, bueno, hubo a ver que hablar con personas individuales que a lo mejor cuando les llamabas la atención por cualquier cosa que a lo mejor no había sido muy urgente o muy grave, pero se estaban muy afectados porque claro, la situación era tan tensa en la empresa que cualquier pequeña cosa que tú decías ya activaba, ¿no? Activaba los malos sentimientos que esa persona venía acumulando de mucho tiempo. También había unas enemistades que había bueno, que intentar limar de alguna manera, sentar a las dos personas, hacer que hablasen entre ellas. Al final conseguimos que las personas, que personas que se odiaban, que no querían verse, finalmente colaborasen. Después también hubo mucho de... metimos a una ingeniera adicional, ¿no? Que de prácticas, que en este caso hizo muy buen trabajo ayudándome bueno, vamos a ver cómo distribuimos el taller, vamos a ver cómo maximizamos aquí el flujo, creamos un sistema de producción con un tablero Kanban que al mismo tiempo se correspondía con lo que uno iba a ver físicamente en el taller. Entonces, tú sabías que si una pieza estaba en espera, te la ibas a encontrar en la estantería de las piezas de espera, y cuando una pieza se estaba trabajando estaba en la columna de trabajando y estaba en la mesa de trabajo. Por otro lado, delimitamos dónde se tenía que hacer cada cosa. Esto también, a su vez, cada mañana hacíamos un replanteamiento cómo han salido las cosas de anterior. Es decir, la verdad que al final salió todo bien, ¿no? O sea, es una cosa que me enorgullece. Salió bien el trabajo, no solamente por mi esfuerzo, obviamente, ahí fuimos todos, todo el mundo puso mucho de su parte, pero ocurrió una cosa, y es que hubo un pedido grande de estas piezas que por un motivo externo, que fue que una empresa quebró, una empresa que estamos hablando a nivel internacional, quebró, y entonces todos los pedidos de la cadena pues se paralizaron. Entonces, de repente nos encontramos con que teníamos una inversión en máquinas grandes, un montón de personal, y no había trabajo. No, sabíamos que de aquí a X tiempo ya no iba a haber más trabajo. Entonces hubo una persona de este equipo con la que yo además tuve que lidiar mucho, que era el líder del taller, con el que, digamos, bueno, tuve un tira y afloja porque esta persona realmente no estaba ejerciendo el liderazgo. Entonces, de manera para intentar impactar a esta persona, lo que yo hice fue asumir yo el liderazgo, y entonces esta persona se vio desplazada y llegó un momento en el que ya habló conmigo y me dijo, oye, ¿qué está pasando? Y le dije, yo estoy esperando a que tú asumas el papel de liderazgo, y como no lo haces, pues lo estoy haciendo yo. ¿Tú quieres hacerlo? Venga, yo estoy contigo, yo no me voy a meter en tu campo, pero necesito que
que metas caña, necesito que dirijas esto de verdad. Y a partir de ahí esta persona y yo ya nos entendimos y tuvimos una relación muy buena. ¿Qué pasa? Que, por desgracia, cuando se paró este pedido, esta persona pues fue la primera que fue despedida, no porque yo interviniese, sino porque fue la decisión que se tomó. A mí, de hecho, ni siquiera se me preguntó sobre esa decisión. Y claro, y lo veo bien, ¿eh? O sea, no lo critico, porque ahí al final yo no tengo ninguna responsabilidad de pérdidas y ganancias y cada uno toma sus decisiones. ¿Qué pasa? Que cuando se tomó esta decisión, esta persona pensó que yo había intercedido para que eso ocurriese y me mandó una serie de mensajes por WhatsApp que, vamos, ahora no lo recuerdo si llegaban al punto de amenaza o insultos seguro. Amenazas no me acuerdo, la verdad. Pero es porque la persona envió el mensaje, bueno, los mensajes, yo los leí y como a los 5 minutos los borró. A lo cual yo le respondí, oye, mira, pues yo de ti no tengo... Me entristece mucho que hayas escrito eso. Yo la verdad que de ti no tengo nada malo que decir, ¿sabes? A ver, y lo malo que haya tenido que decir, pues lo he olvidado, ¿sabes? Porque no soy una persona rencorosa. Y él me dijo, bueno, tranquilo que ya aprenderás, o algo así. Bueno, creo que de esta persona después dejó incluso de trabajar en el sector aeronáutico y se metió en otro mundo. Pero el caso, que bueno, que siempre se pensó, supongo, esta persona que yo quise echarlo. Pero bueno, aquí el tema que yo quiero simplemente, después de esta experiencia, transmitir es tres puntos principales, que son que uno, hay, es decir, es posible hacer que personas que trabajan en un ambiente tóxico realmente al final, a través de un proceso, digamos, continuo, no muy agresivo e incluso formaciones externas que contratamos y tal, que al final terminen trabajando juntas y es posible crear un aspecto positivo, ¿vale? Hay algunas personas que bueno, que son un poco, que dirías tú, un caso perdido, pero no, realmente incluso los casos perdidos, si al final terminas entendiéndole un poco e intentando ver el lado bueno de cada uno y tal, al final es posible crear un ambiente de trabajo, por lo menos un equipo de trabajo que funcione. Esa es la primera moraleja, ¿no? La primera lección que yo sacaría de esto. La segunda lección es que realmente una aplicación de los principios del Lean, como la que he comentado, incluso a un nivel muy básico, o sea, no hubo ninguna inversión, realmente. O sea, no compramos nada nuevo, ni un tablero, ni nada. O sea, fue simplemente aplicar los conceptos del Lean con lo que había de manera muy básica. O sea, no, las mesas que había las cambiamos de sitio, las estanterías las configuramos de manera, lo que antes estaba aquí y ahora está allí. Solamente llevando a cabo una reorganización y siendo estrictos con qué se hace, dónde se hace y cómo se hace, conseguimos crear un flujo de trabajo muy bueno. Y que de hecho, creo que incluso después Airbus o una asociación similar otorgó un premio a la empresa. Y por último, otra lección que puedo sacar es que hay personas que aunque tú lo hagas bien o lo mejor que puedes, después cuando ocurre algo de este tipo, no se van a poner a pensar en qué ha podido ocurrir o... No, directamente ellos van a sacar sus conclusiones y sin ni siquiera preguntarte a ti qué ha pasado tal, ellos se van a encerrar y te van a intentar aplastar, se van a intentar, no sé, van a intentar que tú te sientas mal primero y segundo, yo creo que si hubiera tenido esta persona alguna influencia, la habría intentado ejercer, pero que realmente no hay que darle importancia porque es una cosa que ocurre en el momento, que es fruto del calentón y yo creo que a día de hoy, aunque no haya vuelto a hablar con este hombre, yo creo que él habrá pensado que no fue correcto lo que hizo y bueno, y que simplemente con esta persona lo que hay que hacer es no tenérselo en cuenta y perdonarlos y bueno, que la vida después al final todo te lo devuelve también, ¿no? Entonces ese tipo de actitud creo que es la correcta ante este tipo de situaciones. No dejar que otros te pisen ni que tampoco que... Es decir, más bien no dejar que otros
te consigan hacer sentir mal cuando tú sabes que has hecho las cosas lo mejor que podías hacerlo, ¿no? Eso, el tema de que es posible lograr un ambiente de trabajo apropiado con trabajo e intentando ser lo más humano posible. Y por último, el tema de que el Lean realmente, incluso con cero inversión, solamente intentando replantear las cosas, funciona. ¿Qué aprendizajes me he llevado yo de esto? Aprendizajes me llevé que, por ejemplo, en aquella época yo era muy era muy cuadriculado y muy de empujar. O sea, por ejemplo, aquí había un proceso que querían hacer lo antes posible, que era poner las máquinas en conexión en red. Pues yo llegué y lo quería hacer todo yo ya, y me cogí el manual de máquina y lo hice y tal, y vamos a conectar. Y esto hizo que personas que estaban allí y que habían querido hacer esto de antes, aunque deberían alegrarse teóricamente, ¿no? De que, mira, pues por fin hemos hecho lo que queríamos hacer, pero no tuve en cuenta que estas personas también eran parte de ese cambio. Y así hice yo muchas cosas en ese momento. Es decir, esto lo impuse, no pregunté opiniones, no tal. Fui muy poco humano. Y yo creo que aunque hubo resultados finalmente, pero creo que las relaciones mías con las personas de la empresa podrían haber sido mejores en general si hubiera hecho las cosas distintas desde el principio. Así que bueno, simplemente eso, que el aprendizaje que yo me llevo es y que me llevé y que desde entonces intento cultivar, es la importancia de ser humano, de incluir a otros y sobre todo de tener en cuenta siempre las iniciativas que han tenido los otros y hacerles partícipes de ellas, ¿no? Aunque nosotros nos pensemos que tenemos muy buenas ideas y tengamos las ganas y la capacidad, pero siempre es mejor quizás retrasar las cosas un poco más, tardar más tiempo, pero hacer partícipe al equipo, porque eso en el largo plazo siempre va a beneficiar. Y bueno, nada, esa es la anécdota que quería contar. Creo que el vídeo ha quedado en una longitud apropiada, así que nada, espero que el vídeo guste y bueno, nos vemos en el próximo que haga.